Romanos capítulo 1. Predicaré sobre dos versículos, los versículos 26 y 27, pero comenzaré en el versículo 22. Así que Romanos 1, versículo 22. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó en los deseos de sus corazones a la impureza, para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones degradantes, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío o error. Oren conmigo. Padre, esta noche nos presentamos ante ti y deseamos claridad en tu palabra. Su palabra es clara y se ha dirigido a nosotros de una manera que se entiende perfectamente. Pero también comprendemos que en la intimidad de los hombres distorsionamos la verdad. No queremos ser tontos, sino sabios. Así pues, meditamos sobre estas palabras y las recibimos. Y ahora ruego que nos ayudes a aplicar estas verdades en el nombre de Cristo. Amén. El título de este sermón es, y quiero presentarles, la ética sexual del mundo y el cristiano. Jesús. Mateo 24 nos dio una idea de cómo serían los últimos tiempos. Y también en eso nos habló de las señales de su regreso. Y para que entendáis, puesto que Cristo se ha ido, estamos en los últimos tiempos. Pero dice algo muy aleccionador que nos describiría lo que está sucediendo a nuestro alrededor en la sociedad actual. Abran sus Biblias conmigo en Mateo 24. Quiero que veamos juntos y detalladamente este pasaje para que podamos comprender no solo nuestro contexto en la sociedad en la que vivimos ahora, sino también el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. Y Él les estaba diciendo estas cosas a sus discípulos para que pudieran entender. Y eran ciertas entonces, y yo diría que son aún más ciertas ahora. Voy a leer el pasaje al revés. Voy a comenzar desde el versículo 12 y entenderán por qué lo hago al revés. Es para resaltar un punto muy claro. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos seres humanos se enfriará en nuestros corazones. Esto lo vemos claramente a nuestro alrededor, ¿verdad? El pecado aumentará progresivamente y el resultado de eso es que el amor de la mayoría se enfriará. ¿Qué significa eso? Nuestra simple compasión los unos por los otros, como portadores de la imagen de Dios, se enfriará. ¿Por qué sucede eso? Creo que en parte es porque el amor ha sido redefinido. Ha sido redefinido, y esto lo vemos en el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ha sido redefinido por falsos profetas. La iglesia, en cierto sentido, necesita repensar o considerar lo que realmente está diciendo Cristo. Los falsos maestros no son solo los líderes de sectas, los pastores falsos o los teólogos erróneos. No, tenemos falsos profetas a nuestro alrededor.
y diariamente intentan convencernos constantemente de ideologías impías o sin Dios. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, podrías enumerarlos uno por uno. Políticos, artistas musicales, estrellas de cine, reporteros de noticias, programas de televisión, películas, la música que escuchamos, todos ellos. Si no tienes cuidado si no tienes cuidado en esto, comenzarán a convencerte de algo que es absolutamente antibíblico, especialmente en el tema que estamos tratando esta noche. Y para muchas personas esto ya ha sucedido, incluso dentro de la iglesia. Supuestos cristianos e incluso no cristianos por igual han encontrado una alianza impía en el movimiento homosexual. Nos habla de estos llamados cristianos en el versículo 10. En ese tiempo muchos tropezarán, dice, y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Estas personas se definen por odiar a quien defiende la verdad de Dios. Describe que un creyente ha caído en su fe, mostrando claramente cómo ha perdido el rumbo. ¿Qué significa eso? Esa es la palabra apostatar, ha negado la fe. Hay personas en iglesias de todo el país que niegan la fe todos los días. Están en iglesias y están frente a lo que yo llamaría impostores, pastores que son impostores en el púlpito y predican estas ideas apóstatas. La peligrosa pendiente de este tipo de amor frío, que en realidad no es amor, finalmente se muestra en un deseo o un corazón asesino. Porque aquellos que violan o redefinen el amor no lo soportan cuando los desafías con la verdad bíblica. Lo ves en el versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Esto es cierto en el movimiento homosexual, ¿no es así? ¿Es el amor, es amor? ¿O qué es el mantra de los Beatles? Todo lo que necesitas es amor. Pero cuando nosotros como cristianos comenzamos a definir el amor basándonos en aquel que realmente dice que Él es amor, primera de Juan 4:8, que Dios es amor, somos objeto de burla, desprecio, persecución, odio e incluso asesinato. ¿Debemos entonces ofuscar, disculparnos o llegar a un acuerdo? ¿Qué enseñan claramente las Escrituras? No. No. Pero no es por las razones que crees. El homosexual no es tu enemigo. El homosexual es tu campo de misión. Y no transigimos porque el mismo veredicto que Dios emite sobre este pecado en particular es lo que Dios usa para salvar a esa persona. Por lo tanto, a aquellos que se encuentran atrapados en este movimiento se les debe tener compasión. Entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos que creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad? ¿Qué debemos hacer con este pasaje cuando lo leemos y pensamos, vaya, cuánta gente se va a ofender con este pasaje? Da un paso atrás, cristiano. Considera aún que esto es definitivamente la palabra de Dios. Vuelve a Romanos 1. Y quiero tomar un enfoque un poco diferente con este pasaje, tal vez incluso diferente al que hayas escuchado, pero quiero que consideres esto. Queremos abordarlo paso a paso, y los pasos son sencillos. Son 3 encabezados. Y esto es lo que voy a hacer. Va a ser definir la homosexualidad. Y créeme, todavía necesitamos definirlo. Número 2.
debatir la homosexualidad y número 3, liberar de la homosexualidad. Así que definir la sexualidad, definir la homosexualidad, y yo diría definir, como el título del sermón, la ética y la moralidad de lo que Dios dice sobre estas cosas, porque queremos escuchar a Dios, ¿no es así? No queremos inventar nuestras propias opiniones. Y lo vemos claramente en el propio pasaje, especialmente en los versículos 26 y 27. Sabemos lo que está sucediendo aquí. Mira, no dejes que los teólogos sin Dios te digan que este pasaje no está hablando de la homosexualidad. Sí lo está. Podría leer esto a un niño de 5 años y diría, entiendo lo que significa. Pero quiero ir claramente a entender cómo Dios definiría esto. ¿Qué diría Él? Y necesitamos entender cuál sería, según yo, la visión correcta, la natural, porque se menciona varias veces en nuestro pasaje. Así que acompáñenme a Génesis capítulo 2. Es bueno que vayamos al principio, porque aquí, en este contexto, podemos encontrar la propia ética sexual de Dios, su moralidad respecto a estas cosas. Y me encanta esto porque tienes esta narrativa en la que Dios ha creado todas las cosas y está haciendo que Adán haga estas cosas. Y mira el versículo 18, comenzando en el versículo 18 dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Así que dijo todas estas cosas. Creó el primer día, creó todas estas cosas. La siguiente parte de la creación es buena. Luego llega a Adán. Ve que Adán no tiene un compañero. Él dice, esto no es bueno. ¿Es porque Dios no lo sabía? Sí, Él sí lo sabía. Él hace estas cosas para nuestro propio bien, para que nosotros entendamos, dice esto, y luego dice esto. De la tierra, el Señor Dios formó toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las llevó ante el hombre para ver cómo las llamaría. Y todo lo que el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo el ganado, a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo. Pero para Adán no se halló una ayuda adecuada para él. Así que vemos esto, dice, no hay una ayuda. Adán está viendo todas estas cosas y Dios está trayendo estos animales y él los está viendo. Él está viendo la compañía, las 2 aves, las 2 bestias y ellas vienen aquí y él está sacando una conclusión. Dios en este momento le está enseñando algo. Así que cuando el Señor le explica a la humanidad, a nosotros a través de este pasaje, la razón por la que creó a Eva, lo vemos porque tiene conexión con el orden creativo natural en el mundo. El ganado, las aves, todas las bestias hicieron lo que era natural en la procreación, ¿verdad? Pero para Adán, Dios haría algo muy distinto al crear a Eva, ¿verdad? Porque Él tomaría de Adán, como ves en el versículo 21, así que el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Así que Dios es el primer anestesiólogo. No sé si lo sabías. Eso viene del pasaje. Y él durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Así que Él hace algo muy especial. Todos los demás animales fueron creados, dice, de la tierra, ¿verdad? Pero con Adán, con Eva, quiero decir, Él toma de Adán. Así que si piensas cuidadosamente en esto, Eva ha sido parte de Adán. Y sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Primero, déjame leer cuidadosamente lo que él responde. ¿Cómo responde? Este es el versículo 22. El Señor formó una mujer de la costilla que había tomado del hombre y la llevó ante el hombre. De la misma manera que trajo a los otros animales ante él, ahora le trae a la que es comparable a él, adecuada para él. Y Adán responde, el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Ella será llamada mujer porque fue tomada de mí. No sé si lo percibes, pero esta es una respuesta extática. Él está mirando y es como, wow. ¿Y sabes qué sucede después? Génesis 1:28 sucede después. Puedes verlo ahora mismo si quieres. Génesis 1:28 sucede después. Así que tenemos esta unión en los momentos del matrimonio, de un vínculo permanente, complementario, sexual y afín, exclusivamente entre un hombre y una mujer. ¿Quién hizo esto? Dios lo hizo. Así que cualquier distorsión o desviación de ese orden sexual y social establecido, yo diría, es un ataque al diseño original de Dios. Cualquier distorsión. Vemos esto en Romanos 1. Vamos a volver a Génesis, pero regresemos a Romanos 1. Vemos esto, Romanos 1, versículo 26 dice, por esto Dios los entregó, y ya hemos visto esto antes, que hay una entrega a estas pasiones degradantes que ya están ahí, ya existen. Dios no está creando un pecado nuevo en la vida de alguien porque Dios no hace eso, pero Él ve esto, está en ellos, dice, y Dios por esta razón los entregó a pasiones degradantes. Y yo simplemente lo tomo paso a paso. Así que primero dice que las pasiones degradantes es lo primero. Podrías definirlo como actos deshonrosos, irrespetuosos, vergonzosos. Pero ¿cómo se definen más específicamente esos actos? Bueno, Él nos lo dice, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Aquí hay un intercambio vergonzoso. Se nos ha mostrado claramente lo que es correcto y apropiado, pero lo cambian por algo que es completamente contrario, que no produce nada más que más deshonra. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Es como el aumento de la iniquidad y el pecado. Y lo describe de esta manera en nuestro versículo. Dice que lo llama contra naturaleza, o en contra y en oposición directa a la propia naturaleza. ¿Qué significa eso? ¿Lo entiendes, verdad? Sabes, aconsejo a muchos jóvenes que se van a casar, y hay un libro que revisamos en la consejería prematrimonial, y el último capítulo trata sobre la intimidad. Y lo leemos y obtenemos una comprensión bíblica de cómo se ve eso de una manera piadosa, de una manera bíblica. Pero hay veces en que estos jóvenes nunca tuvieron la charla de las aves y las abejas con sus padres. Así que de repente el pastor se convierte en esa persona. Y he hablado con jóvenes y ellos preguntan cosas como, bueno, ¿cómo y qué debería esperar? Y yo les digo, créeme, como Adán, no vas a tener que descubrir nada por ti mismo. Realmente es la cosa más natural del mundo, y eso es lo que está diciendo. Si eso es antinatural, entonces lo otro es natural. Es sencillo. No es algo que deban averiguar. Ya sabes, Dios no le dio a Adán un manual de instrucciones para Eva. Lo entiendes, ¿verdad? No tenía un manual de IKEA que no pudiera entender. Era natural. Ellos comprendían estas cosas. ¿Y por qué esto es natural? Porque, una vez más, se entiende claramente que la vida no proviene de aquello que no produce vida. ¿Tiene sentido? Una relación homosexual nunca puede producir vida. Y podrías decir, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué pasa si hay un hombre y un hombre? Pero el hombre del que hablas está en transición. Eso es una mujer. Así que no puedes decirme que ese hombre, al que llamas hombre, puede quedar embarazado. No, eso es una mujer. Las mujeres quedan embarazadas, los hombres no.
Así que entendemos que esto es lo más natural del mundo. Distorsionarlo es una locura, es ridículo. Él dice esto, va más allá. En el versículo 27 dice, y de la misma manera, también los hombres abandonaron la función natural. Así que empieza a decir, de la misma manera, dice, de la misma manera que todo lo que dijeron sobre la mujer, que habían hecho estas cosas, que Él los entregó, que cambiaron estas cosas, la función natural. Y ahora, cuando describe al hombre, dice que Él abandonó esto. Esta palabra en griego también está relacionada con la palabra divorcio. Así que podemos decir que los hombres homosexuales se divorcian de la función natural que pertenece a una relación matrimonial monógama entre un hombre y una mujer. Se separan por completo de ese acuerdo. ¿Pero qué más hicieron? En el versículo 27 dice, se encendieron en su deseo los unos por los otros. Fueron inflamados con una chispa destructiva. Para hacer cosas que son indecentes, vergonzosas. No hay rubor. Esta es la palabra que se está usando. No hay rubor en su pecado. Hay orgullo en ello, ¿verdad? Hay elogios por ello. Pero quiero que consideres el contraste. Considera el contraste en 1 Corintios. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 7. Y puedes mirar esto y pensar, bueno, ¿cómo se conecta eso? Sí se conecta. Pero es 1 Corintios capítulo 7, versículo 9. Nos habla de estos. Solteros, ya sean viudas o simplemente personas solteras en la iglesia, y dice, si no tienen dominio propio, que se casen, porque es mejor casarse que arder de pasión. Y tú dices, ¿por qué se conecta eso con aquello? Bueno, escucha, esto no es una defensa de casarse porque constantemente caes en pecado sexual. Permíteme aclarar eso de una vez por todas, ¿de acuerdo? Porque si me sentara contigo y me dijeras, bueno, sí, supongo que la solución es la que dice Pablo. No. No, eso no es lo que él defiende. Eso no es lo que está diciendo exactamente. ¿Qué es lo que defiende? Aboga por el autocontrol. Se trata de abogar por el autocontrol hasta que se encuentre la oportunidad clara para canalizar esa pasión. De esto estamos hablando. Para dirigir esa pasión hacia tu cónyuge. Verás, un hombre homosexual o una mujer lesbiana dirigen esas pasiones en la dirección equivocada. Hacia el mismo sexo es antinatural. ¿Lo entiendes? Y aquí dice, Pablo está argumentando que, bueno, si eres un hombre joven, una mujer joven, y tu mente está constantemente inclinándose hacia la tentación del pecado sexual, él dice, está bien, contrólate y cásate. Ese es mi consejo para todos ustedes, los jóvenes que aún están solteros. Cásense. Prepárense y hagan todas estas cosas porque miren, es bueno y piadoso pensar de esta manera. La otra manera es una pasión descontrolada, que es una pendiente resbaladiza que no tiene fin. Y yo diría no, es diferente para un creyente, pero al reflexionar sobre estas cosas sería útil para nosotros entender, bueno, si el dominio propio es el caso y no debe ser inflamado ni avivado por ciertas cosas. Y entendemos estas cosas. Si tropiezas al estar en cierta red social, entonces sal de ella. Mira lo que él dice. Porque en el mismo capítulo él acababa de hablar sobre cuál es la relación entre el esposo y la esposa. Dice en el versículo 2.
Pero a causa de las inmoralidades, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio esposo. ¿Y a qué se refiere con eso? Es claro, en el versículo 3 dice, el esposo debe cumplir con su deber hacia su esposa y de igual manera la esposa hacia su esposo. Eso se refiere a los deberes conyugales. Decir de ti mismo que no te perteneces, el versículo 4 dice, la esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Y dice, de igual manera, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Este es el orden natural al que él se refiere. Esto es para combatir las pasiones descontroladas. Bueno, ¿cómo se conecta esto con lo que estamos hablando? Vuelve a Romanos capítulo 1. Dice, ardieron en deseos, versículo 27, unos por otros. Hombres con hombres cometiendo actos indecentes y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y vemos esto y pensamos, bueno, ¿es diferente? ¿Es diferente? ¿Es diferente la consecuencia para el sexo homosexual y el heterosexual? Escucha, sí lo es. Y te diré por qué. Porque Levítico 18, versículo 22 hasta el capítulo 20 nos habla de la ética sexual de Dios. Habla de todas estas cosas y las principales de las que habla son las que considerarías completamente degradantes. Sí, así como habló del pecado común de la fornicación, sí, pero lo que resalta, lo que el Señor mismo quiere que el lector tenga presente es esto, y pasa por una lista y habla de las cosas más repugnantes dentro de la humanidad. La homosexualidad, el incesto, la violación, la bestialidad y así sucesivamente. Y piensas que no tendríamos que mencionar esas cosas si no fueran ciertas, ¿verdad? Debería ser una acusación contra la humanidad decir, ¿por qué existen estas cosas? Pero existen. Y en eso lo ves en Romanos 1, es casi como si esto fuera la puerta de entrada a todas las formas de este tipo de pecado, la ética, la moralidad que se encuentra en Levítico 18 hasta el capítulo 20. Y nos dice, ¿es diferente? ¿Es diferente el pecado homosexual? Sí, lo es. Él dice en el versículo 27, mira lo que dice. Al final del versículo, esta es la persona. Reciben esto en sus propias personas o en su propio cuerpo. Bien, eso es lo que él quiere decir. La debida pena de su error. La debida, de hecho podríamos traducirlo así, la debida retribución. La consecuencia natural es clara y está empeorando, como era de esperarse. ¿Recuerdas Mateo 24, el capítulo de la Biblia donde Jesús habla sobre los tiempos difíciles que vendrán? El pecado abunda. La homosexualidad tiene las tasas más altas de enfermedades de transmisión sexual en nuestra población. Y no son solo las ETS, podríamos seguir enumerando. ETS, alcoholismo, drogadicción, suicidio y violencia doméstica. Esto no es para menospreciar a esa comunidad, no tiene nada que ver con eso. Está diciendo, mira, los tzitzit están ahí, puedes buscarlos tú mismo. Estas personas están sufriendo. Están pecando contra Dios, pecando contra su propio cuerpo y pecando unos contra otros. Y eso los lleva a esta adicción. Y dicen, bueno, ¿acaso no es por el suicidio? ¿No será porque la sociedad heterosexual los menosprecia o los excluye? No. ¿Acaso la sociedad no los celebra? ¿No deberían sentirse bien? Pero no lo hacen. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque las escrituras son ciertas. Por eso no lo hacen. Así pues reciben la debida pena o la consecuencia de esos pecados. Escucha, los hombres homosexuales pierden en promedio entre 20 y 30 años de esperanza de vida.
de 20 a 30 años. Y los estudios muestran que los homosexuales tienen una probabilidad de 1 en 6. Escucha esto, yo no lo creía hasta que lo leí. Tienen una probabilidad de 1 en 6 de contraer VIH a lo largo de su vida. 1 de cada 6. Y tienen un riesgo de 10 a 20 veces mayor de contraer todo tipo de enfermedades sexuales. No es, escucha, no es discurso de odio. Estamos tocando una campana de advertencia. Entonces, ¿qué hacemos con esto como creyentes? Quiero darles, ya que el segundo punto es debatir la homosexualidad, los argumentos básicos que se presentan por parte de la comunidad LGBTQ. Pero no quiero decir que los cristianos deban atacar verbalmente a los homosexuales, sino dejar en claro, esto es lo que les estoy diciendo y por qué vamos a repasar esto. Quiero dejar claro lo que la palabra de Dios dice sobre este pecado, basado en los argumentos que se presentan en directa oposición a la verdad bíblica, los argumentos que ellos están presentando, porque la apologética importa. Entender sus argumentos importa. Así que voy a repasar algunos de estos argumentos. Argumento número 1. Diría algo como esto: ¿acaso no es en realidad el amor la ética principal, la base fundamental del cristianismo? ¿No es así? Entonces debería poder amar a quien yo quiera amar. Ese es su argumento. Pero hay un error importante en ese entendimiento realmente. Dios tiene su propia definición de amor, ¿no es así? Y no está basada en los deseos del hombre. Imagínate si ese fuera el caso. Imagínate si solo se basara en los deseos del hombre. Si el hombre deseara hacer, no sé, lo que antes era legal, la poligamia. Y si quisiera casarse con un niño, y vamos en ese camino. La gente no está... Escuchen, esto no es una locura. ¿Entienden esto? Hay personas en todo el mundo que se están casando con muñecas de tamaño real. Se están casando con su perro. ¿Entienden? Esto no es cosa de caricaturas. Esto realmente sucede. ¿Por qué pasa esto? Porque han tomado la definición de la palabra de Dios de lo que es el amor y la han distorsionado, la han puesto de cabeza. Bueno, ¿cómo sé esto? Bueno, acompáñenme a Mateo 22. Esto puede parecer que no tiene relación, pero créanme. Mateo 22, miren el versículo 36. Así que los fariseos de nuevo están tratando de acorralarlo y los saduceos también están intentando hacer que cometa algún error. En el versículo 35, uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para probarlo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Bueno, Jesús responde, ¿verdad? Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que recibe esta pregunta, la escucha y la define cuidadosamente, basándose en el amor y la devoción a Dios. Y yo diría que esto es con todo tu ser, a lo que llamamos adoración, ¿no es así? Pero vemos esto porque lo que Jesús está haciendo es resumir la primera y la segunda tabla de la ley.
Tienes la primera tabla de la ley dirigiendo nuestros corazones y mentes hacia la adoración de Dios. Así es como él comienza. Él dice, así es como se ve. Mira la primera tabla de la ley. Tú sabes esto. Habla con un abogado, con fariseos y con saduceos. ¿Entiendes esto? Luego lo define aún más. Dice, este es el mandamiento más grande y principal. El segundo es semejante a este. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? ¿Cómo debes amar a tu prójimo? Bueno, la segunda tabla nos dice cómo demostrar amor o cómo debe verse el amor en nuestra vida diaria. Y simplemente dice esto, piensa en esto, la segunda parte de la ley. No mates, no forniques, no cometas adulterio, no robes, no mientas y no codicies. Así es como es divino. Y lo miramos y decimos, bueno, sí, entiendo eso, pero ¿qué tiene que ver con la homosexualidad? Bueno, ¿no es acaso un fracaso fundamental del amor hacer lo contrario de lo que Dios dijo? ¿No es romper el primer mandamiento, el que Él dijo primero y ante todo, que debes amar al Señor tu Dios y amar a alguien sin hacer lo que Él dice es lo contrario? Sí, por supuesto que lo es. Por supuesto que es verdad. Mira 1 Corintios capítulo 13. Conoces este pasaje, ¿verdad? Se lee en todas las bodas, pero quiero que prestes atención a una perspectiva diferente sobre esto. Recuerda, estamos definiendo el amor. Él dice esto en el versículo 4. Dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso y el amor no es envidioso. El amor no se jacta ni es arrogante. No actúa indebidamente. No busca lo suyo, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia. Eso es algo importante. Sino que se regocija con la verdad. ¿Cuál es la verdad sobre la ética sexual? Un hombre, una mujer no se alegra de la injusticia. ¿Acaso no es injusto si Romanos 1, 26 y 27 dice que es injusto? ¿Quién tiene el derecho de definir eso? ¿No es esto un fracaso en simplemente amar a Dios? Sí. Mira Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 9. Que el amor sea sin hipocresía. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se muestra el amor? Si el amor no debe ser hipócrita, Él te dice, aborrece lo malo, odia lo malo. Y aférrate siempre, por favor, a lo bueno. Por eso nosotros, como creyentes, como humanos, diría yo, incluso simplemente como personas hechas a imagen de Dios, no tenemos derecho a redefinir el amor. Él lo dice en el Salmo 97, versículo 10. Odien el mal ustedes que aman al Señor. Si amas el mal, vas a odiar estas cosas. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo, ¿verdad? Porque dice él, porque si amas al mundo, entonces el amor del Padre no está en ti. ¿Y de qué está hablando? El sistema del mundo, el amor al mundo es el sistema del mundo. Todo lo que ama te dice, celebra esto. Celebra la homosexualidad, celebra el LGBTQ. ¿Qué es el mal? Di que es bueno. Porque se ha llegado al punto en que no solo puedes vivir tu vida y decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia. Ahora se ha llegado al punto en que dicen, bueno, lo que hago en mi dormitorio es asunto mío. Ya no, dicen, ahora tienes que afirmar lo que hago a puerta cerrada. De hecho, no solo tienes que afirmar lo que hago a puerta cerrada, tienes que afirmar lo que hago en el desfile. Tienes que afirmar y producir caricaturas para niños. De esto estamos hablando. Es este amor que en realidad no es amor.
El amor verdadero no busca excusar el pecado, sino que expone el pecado. Yo diría que la aprobación o incluso la aprobación tácita al guardar silencio es una violación del propio decreto de Dios. Mira 1 Corintios capítulo 6. Versículos 9 y 10 dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Él dice, ¿no saben esto? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Luego va a definir quiénes son estas personas. No se dejen engañar. No dejen que la gente les mienta. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No es como si Dios dijera, bueno, lo que haremos será aislar a este grupo. No, hay todo tipo de pecados que realmente te condenan al lago de fuego. Y como mencioné antes, Levítico capítulos 18 al 20 condena claramente todas estas cosas que hemos estado discutiendo. Y las condena sin importar el contexto relacional. Es decir, aunque esté en una relación homosexual monógama, aunque esté casado con mi esposo, aunque esté casada con mi esposa. No, porque incluso Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo en el capítulo 1, versículos 9 y 10, no tienes que buscarlo ahora, pero él le dice a Timoteo que la homosexualidad en sí misma, el pecado en sí, es contrario a la sana doctrina. Efesios 5 describe el amor masculino de Jesús, porque Jesús es un hombre hacia su iglesia femenina. ¿Cómo lo sabemos? Porque le dice al esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, afirmando la relación entre hombre y mujer. Pero sigamos adelante. El segundo argumento que podríamos considerar es que los cristianos simplemente deberían amar a los homosexuales tal como son. ¿Cómo funcionaría eso con la ley moral de Dios? ¿Cómo funcionaría? La transgresión de esas leyes conlleva consecuencias eternas. Debemos violar el amor de Dios y el amor al prójimo al no advertirles sobre lo que sucede. ¿Eso es amor? Si ves que la casa de tu vecino se está incendiando, vas y simplemente llamas suavemente a la puerta, empujas el anillo y si nadie responde dices, bueno, ya lo resolverán. No, tú no haces eso, ¿verdad? De repente te conviertes en algo parecido a un agente del SWAT derribando una puerta a patadas. Porque eso es lo que hace el amor. Incluso esta comprensión contraria, si lo entendiéramos al revés, esto seríamos nosotros, que no tiene fundamento. Entendemos esto. Este argumento no tiene fundamento. Sabes que cada estado en este país fundador, cada uno de los estados en este país fundador, hasta el año 2003, tenía leyes vigentes en contra de la sodomía. Hasta el año 2003, estas leyes seguían existiendo y aplicándose en todo el país. Incluso tenían leyes contra el adulterio. No sé si lo sabías, pero arrestaron a Frank Sinatra por adulterio. Y piensas, bueno, escucha, lo que no estoy diciendo es que yo abogaría porque se cambien las leyes o se vuelvan a implementar leyes relacionadas con personas en estas relaciones inmorales.
Porque, escucha, toda ley es moral. ¿Entiendes eso, verdad? La gente dice, bueno, no se puede legislar la moralidad, lo hacemos todo el tiempo. No matarás es una ley moral, ¿lo entiendes? No robarás es una ley moral. Pero no importaría en este caso porque el corazón no ha cambiado. Así que Dios ha decretado esta misma ley, esta ley moral y la ha llamado una abominación. ¿Para qué? Para el mayor bien de la humanidad. Así que no podrías decir, bueno, no podemos, simplemente los dejamos en paz. El tercer argumento es este. El tercer argumento diría esto. Bueno, Jesús nunca habló ni condenó las relaciones homosexuales amorosas y monógamas. Él nunca habló sobre estas cosas. Bueno, no, la verdad eso no es cierto. Porque Él hizo algo mejor que eso. Lo que hizo en Mateo 19, en una enseñanza más amplia sobre el matrimonio, está enseñando acerca del matrimonio y el divorcio. Él dice en Mateo 19, versículo 4, ¿no habéis leído? Él los está reprendiendo de nuevo porque deberían entender esto. Él dice, ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio, cómo los creó? Varón y hembra. Incluso dice en el versículo 5, el hombre dejará ¿qué? A su padre y a su madre. Esa es otra relación entre hombre y mujer. Así que él sigue definiendo el matrimonio de principio a fin. Cada pasaje de las Escrituras sobre el matrimonio aborda la homosexualidad de manera implícita. Cada pasaje, incluso cuando Jesús habló sobre la cláusula de salida, como yo la llamaría, en Mateo 5, versículo 32, él habla sobre la impureza sexual. ¿Recuerdas esa palabra? Ve a Mateo 5. Puedes verlo por ti mismo, si así lo deseas. Mateo capítulo 5, versículo 32 dice lo siguiente. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su esposa, excepto por, y esto es lo que él dice, excepto por causa de impureza sexual. Así que esto es pecado no arrepentido. La palabra aquí para impureza sexual es pornea, de donde obtenemos la palabra pornografía. Pero ese no es el punto es este. Él usa esta palabra y está destinada a ampliar el alcance de lo que está hablando dentro de esta relación. No está hablando solo de sexo fuera del matrimonio, está hablando de la impureza sexual en su totalidad. ¿A qué me refiero con eso? Él amplió el alcance de esto para incluir los pecados sexuales que ves en Levítico 18 y 20, como mencioné antes. Porque mira, piensa en esto, piensa en el argumento que tendrías. Un hombre engaña a su esposa con otra mujer y tú dices, bueno, ahí está, esa es la cláusula. Él no se arrepiente, no quiere apartarse de eso. Así que sí, me voy a divorciar. Pero si significara lo que la mayoría de los defensores de la comunidad LGBTQ creen que significa, entonces dirían, bueno, ¿y si él la engañó con otro hombre? Ah, eso está bien. ¿Y si él cometiera pedofilia? Jesús amplió esto tanto para decir esto. Levítico capítulos 18 al 20, haciendo referencia a la idea de que la moralidad sexual tiene un alcance amplio. Él dice, no, esto es lo mismo, para incluir también los actos homosexuales. ¿Qué tiene eso que ver con el argumento? Jesús nunca habló sobre condenar relaciones homosexuales amorosas y monógamas. Bueno, sí lo hizo.
Es como si quienes argumentan este punto no entendieran que Jesús mismo, escuchen, estuvo presente en Sodoma y Gomorra. Él es quien trajo el juicio sobre ellos. Llegamos a este entendimiento. Nosotros mismos lo calculamos y decimos, bueno, entendemos que hay maldad en el mundo y Dios no excusa a nadie. No es como si Él dijera, bueno, sí, está bien, la homosexualidad, mira, hay personas que están igual de perdidas. Sabes, hace unas semanas un viejo amigo mío de hace 20 años visitó nuestra iglesia y realmente está conmovido por todo lo que está pasando en el mundo. Y me dice, bueno, sabes, definitivamente quiero ponerme a cuentas con el Señor, voy a hacerlo esta noche. Y le di seguimiento y lo vi más tarde esa misma noche. Y hablamos y me dice, bueno, sabes, ahora sí estoy listo. Para avanzar es como, bueno, entiendo lo que dices, pero estás viviendo con tu novia. Así que si tienes lealtad a Cristo, no puedes servirte a ti mismo y desobedecer al Señor. Eso no es amor al Señor y seguir viviendo de esa manera. ¿Estaba dispuesto a dejar eso? Probablemente no. Pero vemos esto en todos lados. Siempre es una cuestión de adoración, ¿no es así? Vemos esto desde el principio en los capítulos aquí, donde dice en el versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por una mentira. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué cambiaron la adoración a Dios? Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Otra criatura, otro ser humano. O cualquier otra cosa, cualquier cosa creada. Adoran estas cosas y les resulta conveniente. ¿Pero eso es todo? No, no lo es. Porque todavía existe la liberación de la homosexualidad. La homosexualidad es un pecado muy destructivo y a menudo conlleva resultados desastrosos. Las personas homosexuales, escuchen, si fueran honestas, les dirían que viven en depresión, vergüenza y culpa a diario. Deberíamos tener compasión, ¿no es así? Pero no una compasión barata, no ignorar el pecado, sino una compasión verdadera. Pero en ese mismo sentido, ellos son como nosotros. Cuando vivíamos bajo el peso del pecado. ¿No es así? Viven con miedo y ansiedad. Viven en la desesperación del futuro y de lo que les depara. Y nosotros, más que nadie, escuchen, como creyentes, entendemos el peso y la fuerza del pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Lo entendemos mejor que la mayoría. Entonces, ¿qué debemos hacer? El silencio como cristianos no es una opción. Hay implicaciones espirituales y eternas en este mismo tema. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es pilar de la verdad. La iglesia debe proclamar el evangelio a quienes están atrapados en este pecado catastrófico. Debemos abordarlo hasta llegar al juicio del corazón mismo. Lo sabemos porque esa vida que está atrapada en ese pecado está tocando la puerta del juicio. Necesitamos tratar los asuntos del corazón. Necesitamos entender qué está sucediendo realmente. Escucha, si hablas con una persona que está atrapada en este pecado, si tienes más de 30 minutos para hablar con ella, créeme, te lo dirá. No pueden evitarlo. En lo más profundo de su corazón están desesperados. ¿Y sabes qué es lo que no necesitan? No necesitan terapia. Necesitan las palabras de Jesús en Lucas.
Ven a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Me encanta lo que dice después de eso, porque entiendes esto es amor, esto es lo que Él muestra y extiende la mano para atraer a las personas hacia sí mismo. Él dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Esto es un llamado al discipulado. Estás viviendo a tu manera. Abandona eso. Él dice, aprende de mí, es decir, sigue mi ejemplo y mis enseñanzas. ¿Para qué? Porque yo soy manso y humilde de corazón, y así encontrarás descanso para tu alma. No sé a quién le estoy hablando, pero si estás atrapado en este pecado, te digo esto. ¿Acaso no estás inquieto? ¿No estás cansado? Cualquier forma de pecado sexual, ¿no estás agotado? Sé que lo estás. Pero ¿sabes cuál es la esperanza que siempre está ahí? Primera de Corintios capítulo 6, otra vez. Él nos dice, y cierro con esta esperanza. Escucha. Pablo dice en el versículo 9, y lo leí antes, pero es bueno leerlo de nuevo para entenderlo. Porque no sabéis, dice el versículo 9, ¿acaso no sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? Sí, lo sabemos. Sabemos esto. No se dejen engañar. Escucha, te lo digo, no dejes que el mundo te mienta. No dejes que te diga que puedes tener y abrazar la homosexualidad. Puedes abrazar todos los pecados que están aquí. Puedes abrazar la fornicación. Puedes abrazar el adulterio. El adulterio, la afeminación, la homosexualidad, el robo, la avaricia, la embriaguez, la difamación, el fraude y aún así heredar el reino de Dios es un no absoluto. No sucederá. Pero la belleza del Evangelio es esta, versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes. Ustedes eran esas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice en tiempo pasado? Porque les habla de la obra del Evangelio y de Jesucristo en la cruz, que moriría por pecados que no le pertenecen. Y lo dice, pero ustedes fueron lavados. Y la implicación es que fueron lavados por la sangre de Cristo mismo, pero fueron santificados, fueron apartados para Dios. No vivan para esas cosas ni vivan para ustedes mismos. Dice, pero fueron justificados, declarados justos en Cristo. Y no solo eso, sino que también dice en el Espíritu de Dios y sellados por el Espíritu de Dios, quien promete que terminará la obra que comenzó. Así que les ruego, apártense del pecado que los está atrapando. Confíen solo en el Señor Jesús para salvarlos. Él y solo Él puede cambiar su corazón. Los mismos deseos en los que sienten que están atrapados, nunca podré alejarme de esto, nunca podré hacer esto, nunca podré. Y hablas con jóvenes que están atrapados en este pecado en particular, la homosexualidad, y dicen, nunca cambiaré. Mentiras. El diablo es un mentiroso. El Evangelio puede cambiar y cambia corazones, porque así eran algunos de ustedes. Oren conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu evangelio es verdadero, porque las buenas noticias de Jesucristo aún salvan a pecadores como nosotros. No solo a los que están atrapados en la homosexualidad, sino también a estafadores, idólatras, fornicarios, mentirosos, ladrones y todos estos. Y tú estás dispuesto a transformar un corazón cuando estamos dispuestos a venir a ti, confesar nuestros pecados y confiar en ti y solo en ti. Porque esa misma vida que nos diste en la cruz cuando Cristo murió, pero no solo murió, sino que resucitó de entre los muertos para darnos vida a nosotros.
Oro para que concedas a aquellas personas que están escuchando ahora, que están atrapadas en el pecado y no han llegado a conocer a Cristo de manera salvadora, que les des el poder y la fe que tanto les falta y que traigas aún más gloria a ti mismo al salvarlos. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.